Un hermosísimo lugar en esta mi querida Ciudad de México, que es de esos sitios que tiene como de todo y para todos, y se trata de Coyoacán, que está precisamente en el sur de esta ciudad. Voy a empezar el recorrido de hoy, mis queridísimos amigos, en este parque que es hermosísimo y que es muy icónico de Coyoacán, que se trata del Parque Centenario. ¿Por qué es tan icónico? Bueno, pues porque por siglos, mis queridos amigos, fue parte del atrio, o sea, esto era un atrio de la iglesia de San Juan Bautista, y esto, miren, se puede ver precisamente aquí en estos portales que pues están y dan hacia lo que es la avenida Francisco Sosa, una calle muy bonita también, de la cual ya les había yo grabado un capítulo. Se abrió bajo este nombre como parte de las conmemoraciones del centenario del movimiento de independencia en el año de 1910. Oye, pero antes que nada, para que no digas que soy un grosero, permíteme presentarme. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México mágico. Este jardín, mis queridos amigos, realmente en fines de semana la gente viene de muchísimos lugares, tanto de la Ciudad de México como de otros sitios del país e incluso del mundo, a visitarlo. Y fíjense que a lo largo, bueno, alrededor de lo que es este jardín centenario, este parque centenario, pues también hay muchos locales, restaurancitos para comer, no sé, pizzas, ensaladas, pastas. Y esta fuente que estamos observando pues es muy interesante porque es la fuente de los coyotes. Esta fuente, les quiero comentar, que se instaló en el año de 1967 y es obra de Gabriel Ponzanelli. Ahorita se encuentra apagada, pero pues mira, como ven ustedes, sí tiene agua, lo cual pues nos indica obviamente que esta fuente pues comúnmente sí se encuentra encendida. Y bueno, ¿por qué los coyotes? Pues seguramente muchos de ustedes lo saben, y si no, pues ahí te va el dato para que lo sepas. Es que Coyoacán pues significa coyotl, bueno, es el término coyotl, que significa coyote, ua, posesión, y can, lugar. Y ahorita nos vamos a atravesar la calle porque les quiero mostrar también el otro parque. Son como dos parques que están muy cercanos, bueno, literalmente está uno enfrente del otro, porque lo que está allá enfrente es el Jardín Hidalgo. Esta es la iglesia y el ex convento de San Juan Bautista. Y bueno, pues es la iglesia principal de aquí del centro de Coyoacán, una de las iglesias más antiguas de toda la Ciudad de México. Y esta, mis queridos amigos, les quiero comentar que fue obra de frailes franciscanos que eligieron pues un terreno amplio donado por Cortés, quien deseaba afianzar lo que es la evangelización y la presencia española aquí en la región. Miren, yo no sé si haya misa o no ahorita, pero me voy a meter para que más o menos la conozcan por dentro. Quiero que aprecien y admiren realmente la belleza de sus bóvedas. Una iglesia muy bonita con todos estos retablos también impresionantes, muy hermosos. Pues ahora estamos aquí en el Jardín Hidalgo, mis queridísimos amigos, y pues ahí las tradicionales letras de Coyoacán. Estas letras que pues ya podemos encontrar en muchísimos lugares, pues no solo de México, sino también en muchos otros lugares del mundo. Esta, mis queridos amigos, es la Casa de Cortés, aunque les quiero comentar que históricamente no hay ninguna evidencia de que Hernán Cortés haya vivido aquí. Es muy probable que viviera en una propiedad de Juan de Guzmán, muy cerca de lo que es la actual iglesia de la Conchita, que también por ahí vamos a estar en un ratito más. Sin embargo, lo que sí ordenó fue la construcción de edificios administrativos para ser sede de su dominio como marqués del Valle de Oaxaca, que incluía en ese entonces Coyoacán. Y vean ustedes qué belleza, por ejemplo, ahí esta campana, por ahí hay un letrero que dice Casa de Hernán Cortés, Ayuntamiento en 1892. Antes aquí eran las oficinas de la delegación Coyoacán, de lo que hoy sería la alcaldía de Coyoacán. Hoy pues ya es otra cosa. Vamos a ver si se puede entrar. Sí, miren, vemos que son pues algunas oficinas aquí administrativas. Y vemos a dos personajes legendarios de aquí de Coyoacán, que son Frida Kahlo y Diego Rivera. Si es que está abierto, mis queridos amigos, ahorita los quiero llevar a un parquecito que precisamente lleva su nombre. Si no, se los enseñaré por fuera, ¿no? Sigue siendo, como ven, un edificio de gobierno, pero pues un edificio realmente bonito. Bonito por dentro, bonito por fuera, de esos edificios históricos, de esos lugares que pues además les quiero comentar que está muy bien conservado. Incluso llama mucho la atención el detalle, por ejemplo, de los coyotes allá en la parte de arriba. Y pues desde luego que alrededor de esta plaza, mis queridos amigos, pues podemos también observar un sinfín de comercios de todo tipo que van desde farmacias, Starbucks. Sus bancas, miren, muy bien conservadas, como esta que dice Delegación Coyoacán. Obviamente, pues no puede llamarse Jardín Hidalgo sin que no hubiera, pues aquí, una estatua de don Miguel Hidalgo y Costilla. A sus 200 años, dice esta placa, a 210 años de su fusilamiento en Chihuahua. Vamos a sentarnos aquí un segundito para descansar.
tantitito, y quiero aprovechar pues, esta pausita para decirte que sin duda alguna viajar por mi país es sumamente bonito, pero ¿a poco no? En ocasiones puede ser un poquito complicado visitar ciertos lugares y sobre todo si como yo no tienes coche, o a lo mejor aunque tengas, ¿a poco no te pasa que de pronto dices, ¿sabes qué? Como que se me antoja no estar manejando, no agarrar el volante, ir tenso así en la carretera, preocuparme por si el coche trae gasolina o no, está en buen estado o no. Y fíjate que yo he encontrado una magnífica opción para conocer muchos rincones de mi México mágico, y es viajando con mis queridos amigos de Espíritu Aventurero. Me encanta viajar con ellos porque tienen muchísimos destinos a muchos lugares del país, los precios son muy económicos, también tienen incluso destinos a muchos lugares del mundo, pero sus precios son económicos, el trato es realmente muy bonito, los puntos donde te recogen y te dejan son muy céntricos, son extremadamente puntuales para recogerte y para dejarte. A la hora que te dicen, a esta hora paso por ti, bueno, pues a esa hora llega tu transporte. Fíjate que te estoy compartiendo un enlace en la caja de descripciones con varios destinos. Si tú te animas a adquirir algún viaje con mis amigos de Espíritu Aventurero, pues además de que lo vas a disfrutar mucho, me vas a ayudar a mí para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, ya basta de descanso, vamos a seguir recorriendo las calles de este hermoso lugar en mi querida Ciudad de México. Vamos a seguir recorriendo Coyoacán. Pues el kiosco también como que tiene su encanto, ¿no? Fue donado, mis queridos amigos, en 1900 por el presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario del movimiento de independencia. Y la estatua, de hecho, que les comentaba allá atrás, de Don Miguel Hidalgo y Costilla, es obra de Luis Arias y esa fue colocada en 1980. El kiosco es muy bonito, miren por ejemplo ese detalle, digo, no se puede subir ya, el negrito en el arroz como siempre, pues la gente cochina y asquerosa dejando ahí su bebida, pero miren, ya está cerrado precisamente por estas personas, por eso no podemos tener cosas bonitas, ¿no? Pero es lo más que me puedo acercar a este kiosco, pero sin duda alguna pues es un lugar muy bonito, de los más icónicos este kiosco de aquí del centro de Coyoacán. Y pues la gente de pronto se viene aquí a echar un relax, a descansar tantito, porque pues esto te quiero comentar, lo estoy grabando entre semana. Obviamente el panorama en esta zona cambia muchísimo los fines de semana. Es más, así como que no está tan fácil de pronto encontrar una banquita para sentarte en fines de semana. Esos tranvías también pues te hacen así recorridos por el centro de Coyoacán, mostrándote pues los lugares más significativos, más emblemáticos. Es bonito, pero la verdad es que a veces como que se disfruta más a pie, ¿no? Lo bonito de ese tipo de recorridos es que desde luego que te van como mostrando y enseñando datos interesantes que quizá a pie no los percibas, no los descubras del todo, pero bueno, también por eso es la intención de hacerte este tipo de videos, para poder juntos recorrer a pie las calles de distintos lugares de México, de mi país, de mi Ciudad de México, que me acompañes en todos estos recorridos que hacemos a pie, que descubrimos, que exploramos. Muchas veces hay datos que nos sorprenden. Mira, este es un mercado de artesanías y por ejemplo, pues ahí hay baños limpios, por si la necesidad aprieta. Pues ahí tienes baños que suelen costarte 5, 6, hasta 10 pesos. Ahora dimos la vuelta y estamos caminando por la calle de Cuauhtémoc, donde pues fíjate que no deja de haber una enorme variedad de distintos platillos y de distintos sabores. Y sabes que como que es muy accesible como para todos los bolsillos. O sea, traes un buen billete, pues te metes a un lugar así como más nice, como más carito. Que no traes mucho billete, pues te vas a un lugar más sencillito. Y fíjate que esta esquina es muy famosa, mis queridos amigos, porque aquí se encuentra el famosísimo café El Jarocho. Fíjate que este pues fue establecido desde el año de 1953 y híjole, el olor aquí es de verdad espectacular. El cafecito es muy sabroso para los que somos amantes del café, y si no lo eres, créeme que aquí te vas a convertir en amante del café, porque la verdad es que es bastante sabroso. Por ejemplo, un americano sencillo te cuesta 28 pesos y un americano doble te cuesta 56 pesos. Pues de ahí obviamente para abajo, ¿no? Lo que es el cortadito, pues te cuesta 28.50, el moca 30 pesos. Y mira, estos como que son los distintos tamaños de los vasos. También te venden estos panecitos que suelen ser muy sabrosos, estas galletitas. Me gusta mucho, pero bueno, no es un lugar, obviamente no es una cafetería para que tú te puedas sentar y como que disfrutar tu cafecito y una charla ni nada. O sea, el café realmente es para llevar. Lo más que tienen, como vimos, son unas banquitas. Van gustos, o sea, yo personalmente, no sé tú, y déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios, yo disfruto como más sentarme en un lugar y disfrutar así el cafecito sentado en un sitio, que pues andar así con el café en la calle. Y miren, ahorita vamos a atravesarnos aquí por esta calle hacia lo que es la rosticería, porque
los quiero llevar, quiero que me acompañen a conocer también un sitio muy emblemático. Estamos así como que caminando por lo que es la calle de Miguel Hidalgo. También aquí pues hay muchas cantinas, bares muy tradicionales. Y por eso les comentaba al inicio de este video, mis queridos amigos, que realmente como que Coyoacán es de esos lugarcitos donde hay de todo y para todos. ¿Quieres algo más relax? Lo encuentras. ¿Quieres algo más nice? Lo encuentras. ¿Quieres algo como más movidón, acá de más ambiente? Desde luego que también lo encuentras. Puedes encontrar lo mismo un buen cafecito que un buen trago. Puedes encontrar lo mismo una comida muy completa que una garnachita en la calle. O sea, hay lugares como este, por ejemplo, un restaurante que se llama El Coyote Hambriento, que mira, tiene todas sus mesitas aquí en la calle. En esta área, digo, la banqueta obviamente está libre y eso está padre. Mira, el cafetalero, café para llevar, por ejemplo. Vas a encontrar muchos cafecitos como estos. Vas a encontrar también museos como este, por ejemplo, que es el Museo Nacional de las Culturas Populares. Heladerías, Tepis para la cruda. Que si te pasaron las cucharadas, te quieres venir a Tepis aquí a curar la cruda, pues ahí está. Cafés también de cadenas, como es este del Tierra Garat. Allá atrás observábamos también un Starbucks. Es a veces como parte de lo bonito de este sitio de este tipo de sitios turísticos que, o sea, habrá como que lugares que son más como para chavos, o habrá lugares al contrario que a un chavo le pueda parecer aburrido y diga, no, ¿sabes qué? Como que pues esta onda no es para mí, como que esta onda es para gente mayor, como para más viejitos. Se calcula que los primeros habitantes del centro de Coyoacán, que es la zona donde estamos, se albergan alrededor de los años, imagínate, del 1000 al 600, obviamente antes de Cristo, pero como una pequeña aldea que compartía la tradición de la cerámica elaborada con arcilla de la Cuenca de México. Y en el año de 1521 fue testigo de la llegada de los españoles y desde entonces pues ha sido, como les he comentado a lo largo de este video, un sitio emblemático en la historia de la Ciudad de México y también del país. Pero además fíjense que también la arquitectura es muy bonita, por eso es muy bonito recorrer las calles de Coyoacán, porque vean cómo hay lugares, hay casas cuya arquitectura realmente, pues seguramente es de la época del Porfiriato. Hay muchas casas que incluso sus fachadas han sido respetadas desde aquellos entonces para precisamente que no sean muy modificadas y que puedan ser pues apreciadas de alguna forma, porque es eso, ¿no? Muchas veces el tema creo que es como apreciar realmente lo que tenemos en muchos lugares como este de México. Ahorita venimos caminando sobre Avenida Miguel Hidalgo y vamos a dar vuelta aquí en la calle de Vallarta. Siempre que tú caminas por estas calles de Coyoacán, que es lo que me gusta mucho, que hay muchas zonas como muy arboladas. A pesar, les quiero comentar que ahorita pues es mediodía, han de disculpar ustedes a veces los cambios tan abruptos de luz que tenemos, pero bueno, pues el sol está exactamente arriba de nosotros. Se me ocurrió venir a mediodía, ¿por qué no? No es cansado caminar por estas calles, porque muchas veces como que cuando no ves nada atractivo y tú caminas y caminas y caminas calles y calles, a veces aunque no sea tanto el tiempo que estás caminando, como que se te hace muy pesado. No sé si a ti te pasa, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Pero realmente caminar por estas calles no cansa, precisamente porque como que ese encanto que tienen te va dejando un bonito sabor de boca. Y bueno, pues aquí justamente es el momento preciso y adecuado donde te digo que si este video te está gustando o bien está siendo de alguna forma de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Ya sabes cómo hacerlo, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra aquí en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Ya estamos llegando aquí a este lugar tan emblemático que les quiero platicar, que les quiero describir, que es la zona de la Conchita. Y es que se trata, mis queridísimos amigos, probablemente de la primera iglesia que fue construida aquí en México. Miren, realmente es una placita pequeña, pero miren ustedes, es un lugar así como empedrado, muy bonito. Es una iglesia muy pequeña, pero fue construida sobre un altar tolteca que data desde la caída de Teotihuacán. Tenía unos 900 años de antigüedad cuando Cortés se dice que mandó a construir la iglesia en el año de 1525. Que esta plaza, mis queridos amigos, les quiero comentar que esta plaza, al igual que la iglesia, está construida con piedra volcánica. Y cuenta la leyenda, y dicen los que saben, que fue el hogar de la famosa Malinche. Digo, la Malinche, recordamos que sigue siendo una figura de misterio y de controversia, incluso
hasta hoy nuestros días. Hay quien la confunde en ocasiones con la famosa Llorona. Dicen que la Malinche es la Llorona. Otros cuentan y narran que la Malinche y Hernán Cortés pues se casaron aquí mismo, en la iglesia de la Conchita, pero como el español abandonó, la superstición dice, ojo, que no es uno de los mejores sitios para contraer matrimonio, para contraer nupcias, para casarte con el amor de tu vida. Esta iglesia precisamente por la historia de Hernán Cortés y de la Malinche. Te quiero decir, he estado algunas veces aquí y nunca me ha tocado la fortuna de verla abierta. Yo no sé incluso si todavía exista o se oficien misas en este lugar, pero miren la puerta de madera y todos estos detalles de piedra volcánica. Allá en lo alto todavía podemos observar algunas de sus campanas. Casi me caigo por venir de reversa. Y también, pues como pudimos observar, muchos grupos de turistas por la importancia que tiene esta zona. Fíjense qué bonita es la cruz que está ahí. Y esta les quiero decir que, bueno, no les quiero decir, dice ese letrero, que es una réplica de la cruz de la Iglesia de la Concepción, y esta fue puesta en diciembre de 1996. Aquí pues mirad, observamos así como que estos pequeños pasillitos, por decirlo de alguna forma, muy bonitos, empedrados, que te llevan a una muy pequeña glorietita. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A la glorieta de la Huehuete de Paseo de la Reforma, así como que el arbolito aquí en medio y aquí esta pequeña glorieta que tú le vas dando la vuelta. Oye, fíjate que te iba a comentar que ahorita que estuve en la iglesia, no es que se me haya ido, pero esto lo estoy guardando hasta el final como para darte la sorpresa de un lugar que te quiero recomendar, que está escondidito por ahí, pero que es muy agradable. Espero también que esté abierto, pero bueno, al final del video nos vamos a echar una vueltecita por allá para que conozcas este sitio que te quiero decir. Esta precisamente es la calle de la Plaza de la Conchita, una calle bonita, adoquinada. Este es el parque, qué bueno que está abierto, porque sí, tenía muchas ganas de mostrárselos, que es el Parque Frida Kahlo. Ojo, se prohíbe entrar con bicicletas, pelotas, animales y patinetas. Ojalá que la gente lo respete. Y realmente es un lugar bonito, es como de esos pequeños oasis que se encuentran entre las calles escondiditos. De hecho, miren, por ahí vemos una escultura muy bonita del artista de Frida Kahlo. Y también, pues miren, vemos esta fuente sí está encendida. Y pues cuando tú entras aquí, pues desde luego que te da la bienvenida Frida Kahlo junto con Diego Rivera. Es un parque público gratuito, queridos amigos, que fue inaugurado en 1984. Fíjate que por un tiempo, pues esto no fue más que un terreno baldío que era utilizado hasta para lo que eran las subastas de ganado. Más tarde aquí mismo se albergó lo que fue una fábrica textil. Y bueno, pues este es aquí ahora, como podemos observar, estas dos esculturas de Frida Kahlo y Diego Rivera, y la figura de Frida sentada que vimos allá atrás, así como lo que es esta figura de la mujer en el centro de la fuente, pues son obra del escultor mexicano Gabriel Ponzanelli. Por cierto, Gabriel Ponzanelli, les quiero decir que pues en algún momento de su vida, aquí mientras caminamos entre este lugar tan bonito, en algún momento de su vida este compadre, pues resulta que vivió con los Kahlo durante un mes. Pero bueno, era muy chiquito. Él vivió con los Kahlo, con Frida y con Diego a los 8 años de edad, y fue enviado por su padre, que por cierto, pues él también era escultor. Y vean qué bonito, así como este paseo entre estos arquitos, así muy fresco, muy bonito. Y toda la parte de allá atrás, pues se ven vistosos murales, como lo que serían los grafitis bonitos, ¿no? Esos artísticos, esos coloridos, esos que incluso son permitidos. Aclaración, y te quiero aclarar esto, porque pues de pronto uno la riega en ese afán de estarte describiendo lo que estoy viendo. Es que no son pinturas, no son grafitis, o sea, quiero decirte que están hechos, mira, como de mosaicos. O sea, me estoy acercando para que veas que son como pequeños mosaicos, lo cual también lo convierte pues en una obra de arte muy bonita, porque pues obviamente si tú te alejas vas a poder observar todos estos colores, todas estas formas, estas figuras. Y bueno, pues aquí estamos llegando pues a una muy pequeñita zona de juegos infantiles, como para los peques, como para los niños. Y de este lado pues los clásicos, que son los gimnasios al aire libre. Y aquí en la parte de atrás pues también se encuentran así algunas bancas para que tú te puedas sentar, relajarte cómodamente. Coyoacán, tradición y vanguardia. Tenemos aquí 3 banquitas. Mira, aquí observamos, y esto está padre, porque como te decía a la entrada, pues aquí sí se prohíbe la entrada con mascotas, bicicletas, patines y pelotas, pero como que te ponen aquí estas rejitas para que en dado caso que tú andes pues por ahí pedaleando con tu bicicleta recorriendo Coyoacán
pues no la andes dejando por ahí. Entonces mira, la puedes traer aquí, la dejas encadenada y entras a disfrutar del relax de este parque de Frida Kahlo. Obviamente llama mucho la atención este letrero que te dice que está prohibido subir a la fuente. Y es que como que en época de calor, aunque ahorita pues, no es época de calor, pero sí se siente el solecito, todo lo que da, pues sí no faltará quien le den ganas, a algún niño sobre todo, de darse un buen chapuzoncito ahí. Miren, vamos a salir por este lado. Esta es la otra salida. Ahí, por ejemplo, está otro restaurante en la calle de Pacífico que dice tragos dobles todos los días. Órale, así como para que si te gusta el traguito, pues tragos dobles diario. Y este restaurante se llama El Convento, así es que pues, ¿dónde fuiste? Pues al convento, ¿no? Fíjate que lo que me gusta mucho de Coyoacán es que de pronto te encuentras con lugares como este pequeño callejón. Qué bonito, realmente qué bonito está este callejón del Ferrocarril Viejo, que así es como se llama la calle. De esos lugares así como privilegiados, ¿no? O sea, imagínate vivir en este lugar frente a lo que es el Parque Frida Kahlo, frente a lo que es la Iglesia de la Conchita y el Parque de la Conchita. Mi respeto, y se la rifaron las personas que viven en esta zona. Y estamos aquí avanzando por la calle Venustiano Carranza, que pues también nos va a sacar hacia lo que es la parte del centro. Estamos regresando como un poquitito hacia lo que es el centro, la parte más céntrica. Y pues ahorita acabamos de dar vuelta en lo que es la calle Felipe Carrillo Puerto. O sea, para muchos es la entrada, una de las entradas más importantes a Coyoacán, porque precisamente pues si tú vienes en tu vehículo como todas estas personas, pues vienes precisamente por una de las avenidas importantes que te meten hacia lo que es la parte céntrica, hacia lo que es el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario. Tiene muchísimo comercio, que lo mismo puedes encontrar pues alguna tienda de ropa, alguna zapatería, como todo centro, ¿no? De cualquier ciudad, de cualquier región, de cualquier país incluso. Como observamos en la calle de atrás, que veníamos por Venustiano Carranza, esas calles son un poquito más tranquilas, pero pues esta calle como que siempre suele haber un flujo más importante de vehículos. Oye, pues estoy regresando a lo que es el Jardín Hidalgo y a la iglesia, porque te quiero dar como un pequeño tip. Fíjate que en la parte de un costado de la iglesia, aquí está la iglesia, si entramos por este costado vamos a encontrar un lugar bien bonito y aparte hay una cafetería, que la verdad es que pues el cafecito es bastante rico, como que también tiene la oferta de panecitos, o sea, de cosas así bien sabrosas. Entonces mira, tú entras así por un costado, incluso si tú entras a la iglesia, si tú sales por esta parte de la iglesia, pues vamos a encontrar precisamente, mira, este hermosísimo jardín que está aquí. Ven ustedes la belleza y además, fíjate que hasta como tuve que bajar un poquito el volumen de mi voz, porque se siente como muy quieto, así te da mucha paz, mucha quietud. Hay una pequeña fuente con estos arcos preciosos, con algunos estampados religiosos, ¿no? Por ejemplo, pues ahí encontramos a el Señor de la Misericordia. Son también, desde luego, pues oficinas parroquiales, pero en la parte de ahí al fondo, en esta partecita, pues también hay una cafetería. Aquí vemos una imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Pues aquí es donde les decía, mira, están estas mesitas, entonces pues, tú puedes aquí venir, echarte tu cafecito y vean el lugar tan bonito realmente, ¿a poco no? Y bueno, pues aquí te vas a encontrar con, aparte de que puedes comprar distintos artículos religiosos en este lugar, pues también es una cafetería. Mira sus mesitas de madera muy bonitas. La verdad es que yo sí me he dado una vuelta, sí he estado aquí echando el cafecito. A lo mejor por estar dentro de la iglesia no pudiera ser un lugar tan conocido, como que suele estar así siempre tranquilo, siempre muy relajadito. Digo, imagino que en domingo al terminar las misas pues sí pudiera estar un poquito más lleno, pero generalmente lo vamos a encontrar así. Así es que pues es un tip que te quería pasar por si estás visitando el centro de Coyoacán. Nieves que son muy famosas, las famosas nieves de Coyoacán. Bueno, pues no deja de ser un lugar pues, que puedes encontrar en cualquier lugar, que es un Sam's, pero como hay Sam's como este o como el Sam's de los Azulejos que tienen cierto encanto, ¿no? Pues al estar obviamente aquí en el centro de Coyoacán, acá con las mesitas en el exterior y pues el tipo también de construcción, pues lo hace también un lugar bonito, un lugar agradable. Y fíjate que aquí había un lugar, yo no sé si todavía exista, que se llamaba El Hijo del Cuervo. Veníamos mucho, mis compañeros de la televisión, a este lugar, sobre todo pues fines de semana en la noche. Mira, es no sé si se sigue llamando así como tal El Hijo del Cuervo. Ah, sí, mira, sigue siendo El Hijo del Cuervo. Lugarzazo de aquellas épocas, donde pues, tú entrabas acá y pues ahí te venías de antro aquí en la noche al Hijo del Cuervo. Y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien aquí,
con mis compañeros de alguna televisora en alguna ocasión. Pues mira que tuvimos la muy buena suerte, la magnífica suerte de que ahorita que regresé a esta zona del Jardín Centenario, pues me tocó que ya habían encendido la Fuente de los Coyotes para que tú la hayas podido apreciar en su máximo esplendor. Sin duda alguna, recorrer las calles de México es hermosísimo y te estoy compartiendo un video por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchísimas cosas de mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.